Creemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, cuyo propósito en la redención del hombre es convencerlo de pecado, regenerar al creyente arrepentido, guiarlo hacia toda la verdad, llevar a los creyentes a ser llenos de Él y concederle sus dones según su voluntad, así como facilitarles la manifestación del fruto del Espíritu en la vida diaria. Hola, soy Israel Ramírez. Estamos estudiando la doctrina del Espíritu Santo. La clase pasada comprobamos a través del estudio de las Escrituras que el Espíritu Santo es una persona. Y hoy estudiaremos cómo la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es Dios. Y es que el comprender primero que el Espíritu Santo es una persona, como lo hicimos la clase pasada, antes de comprobar que es Dios, es sumamente importante, ya que la divinidad no podría ser aplicada a algo impersonal. Sin embargo, asimismo, el hecho de que el Espíritu Santo sea una persona no prueba su divinidad. Por lo tanto, volveremos a escudriñar las Escrituras ahora en busca de las pruebas que demuestran la divinidad del Espíritu Santo. Y si estás listo para comenzar, escribe ahí en comentarios: estoy listo, estamos listos para comenzar. Recordemos, amados hermanos, primeramente que hay ciertas características que son exclusivas de la naturaleza divina. Les llamamos atributos no comunicables. ¿Te recuerdas cuáles son estos atributos no comunicables? A ver si te acuerdas alguno de ellos, escríbelo en comentarios, los atributos no comunicables de Dios. ¿Cuáles son? Vamos a ver, y mientras escribes te los recuerdo. La omnisciencia, la omnipotencia, omnipresencia, eternidad, inmutabilidad. Así que vemos que si podemos encontrar que la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo posee estas características, entonces habremos demostrado sin lugar a duda su divinidad, ya que estas características, los atributos no comunicables de Dios, solamente se manifiestan en Dios mismo y en ninguna otra cosa creada. Así que adentrémonos en la Biblia para ver si el Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y si te acuerdas qué significa o qué implica cada una de estas palabras, apúntalo ya en comentarios. Omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, inmutable. Vamos a ver si la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo tiene estas características, porque si tiene estas características, entonces, amado hermano, el Espíritu Santo es Dios. Comencemos con la omnisciencia del Espíritu Santo, es decir, que Él todo lo sabe. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 10 y 11. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Dice el texto que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y Pablo está haciendo una declaración impactante aquí. El Espíritu Santo es capaz de escudriñar aún lo profundo de Dios. Y la palabra escudriñar sugiere un conocimiento exhaustivo, una exploración que va más allá de la superficie para comprender a plenitud. Este conocimiento incluye la profundidad de Dios, algo que está más allá del alcance de cualquier ser creado. Amados hermanos, solo un ser de la misma naturaleza divina puede escudriñar o comprender a Dios
en su totalidad. Pon ahí en comentarios, comprender a Dios en su totalidad. Solamente comprender. ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? Comprender a Dios en su totalidad. Conocer a Dios en su totalidad. Estamos hablando de que Dios es infinito. El comprender a Dios en su totalidad, amados hermanos, es un atributo divino. Y si el Espíritu Santo puede comprender aún las profundidades de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y es que las Escrituras en varias partes afirman que los pensamientos y caminos de Dios son insondeables para las criaturas finitas. El hecho de que el Espíritu Santo pueda conocer estas profundidades indica que comparte la misma esencia que el Padre. Si el Espíritu Santo fuera simplemente un ser creado, no podría penetrar en la mente infinita de Dios. Y es que el texto también dice, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Pablo termina este versículo enfatizando que solo el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios. Y aquí las cosas de Dios no solo es el conocimiento superficial o información sobre Dios, sino una comprensión íntima de su naturaleza, su mente, su voluntad. Y este conocimiento total es algo que solo Dios mismo puede poseer, lo cual implica que el Espíritu Santo no es una entidad inferior, sino plenamente Dios. Escribe en comentarios, el Espíritu Santo es plenamente Dios. Si solo el Espíritu de Dios puede conocer las cosas profundas de Dios, entonces el Espíritu debe ser igual a Dios en esencia. De lo contrario, no tendría el conocimiento total de Dios, ni podría comprender lo profundo de su ser. Amados hermanos, esta exclusividad del conocimiento total es una clara prueba de que el Espíritu Santo posee la misma naturaleza y esencia divina que el Padre. La omnisciencia es un atributo exclusivo de Dios, y al mostrar que el Espíritu Santo tiene acceso completo, total al conocimiento de Dios, Pablo implica que el Espíritu Santo es Dios, pues es omnisciente, y este es un atributo no comunicable de la deidad del Señor. A ver, apunta ahí tu primera frase clave, no la apuntes en comentarios, apúntala en tu libreta, envíasela a tus moderadores porque ya viene, faltan pocas clases para tu graduación. La primera frase clave es: el Espíritu Santo es omnisciente. El Espíritu Santo es omnisciente. Recuerda, no la apuntes en comentarios en tu cuaderno y envíasela a moderadores para que te puedas graduar. Ahora, amados hermanos, veamos que la Escritura nos enseña que el Espíritu Santo es omnipresente. A ver, pon ahí en comentarios, omnipresente, es decir, está en todas partes. Y te recuerdo que estamos viendo, si la Biblia nos deja ver, que los atributos no comunicables de Dios, aquellos que solo le pertenecen a Dios, que son parte de su deidad, también se manifiestan en el Espíritu Santo. Porque si la Biblia nos dice que también se manifiestan en el Espíritu Santo, entonces podemos comprobar que el Espíritu Santo es Dios. Ya vimos que el Espíritu Santo es omnisciente. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la omnipresencia del Espíritu Santo. Y yo quisiera que veamos el Salmo 139:7, que dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Fíjese bien lo que dice la Biblia: ¿a dónde me iré de tu espíritu? La pregunta de David implica que no hay ningún lugar a donde él pueda huir o alejarse del Espíritu de Dios. Aquí, espíritu no es una simple referencia poética a la presencia de Dios. Más bien, David señala específicamente al Espíritu de Dios como la persona divina que representa la presencia de Dios en todo lugar. Para que el Espíritu Santo esté presente en cualquier lugar al que David pueda ir, debe poseer el atributo de la omnipresencia, el cual
es exclusivo de Dios, atributo no comunicable, y si el Espíritu Santo lo tiene, es porque el Espíritu Santo es Dios. Ningún ser creado tiene la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Esta es una característica de la naturaleza divina. Así que esta referencia al Espíritu Santo apunta a la deidad del Espíritu Santo, ya que Él participa de la omnipresencia que solo caracteriza a Dios. Y David continúa su pregunta refiriéndose a la presencia de Dios. ¿Y a dónde oiré de tu presencia? Y esta pregunta sugiere que el Espíritu Santo, la presencia de Dios, son inseparables. En otros términos, la presencia de Dios es representada a través de su Espíritu, quien está activamente presente en todo lugar. La omnipresencia es una característica intrínseca de Dios. No puede ser compartida con seres finitos o creados. Y al afirmar que el Espíritu Santo está presente en los lugares más extremos, tanto en el cielo como en el Seol, David reconoce que el Espíritu no está limitado por las fronteras del tiempo o del espacio. Esto implica que el Espíritu Santo posee naturaleza divina, ya que ningún ser creado, por más poderoso que sea, puede tener acceso ilimitado a todos los lugares en el universo. Solo Dios tiene esta capacidad. Y escucha, aún más, recordemos lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Vamos, hermanos, en este versículo, el apóstol Pablo les recuerda a los creyentes en Corinto que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo, es decir, moradas de Dios. Al decir que el Espíritu Santo está en los creyentes, Pablo resalta que el Espíritu no solo está presente en el mundo en general, sino que también habita de manera personal en cada cristiano. La omnipresencia del Espíritu Santo significa que Él puede estar presente en todas partes y simultáneamente habitar en cada creyente. Es una cualidad única de Dios, ya que solo Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo y además morar individualmente en cada uno de sus hijos. Este atributo permite que el Espíritu Santo esté presente en la vida de cada creyente, sin importar su ubicación física o geográfica. Y el hecho, amado hermano, de que seamos todos los creyentes en todas partes de la tierra templos del Espíritu Santo, implica que el Espíritu es omnipresente. Y si puede estar en todas partes a la misma vez, entonces es Dios, porque solo Dios puede hacer eso. Aleluya. Apunta tu segunda frase clave. El Espíritu Santo es omnipresente. Envíasela a moderadores para que te acrediten clase y te puedas graduar. Segunda frase clave, el Espíritu Santo es omnipresente. Y escucha, el Espíritu Santo no solo es omnisciente y omnipresente, como ya lo vimos, también es omnipotente. ¿Te acuerdas qué significa omnipotente? Apúntalo ahí en comentarios. Así es, que todo lo puede. Amados hermanos, el Espíritu Santo tiene el poder de hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, Juan 3, 5 al 6 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Escucha, la capacidad de dar nueva vida espiritual es un poder exclusivo de Dios.
La regeneración o el nuevo nacimiento que Jesús describe aquí implica una transformación completa en el ser humano, algo que solo Dios, como fuente de toda vida, puede hacer. Y el hecho de que el Espíritu Santo sea el agente de esta transformación muestra su omnipotencia, porque solo Dios tiene el poder de dar vida y transformar la naturaleza humana. Y es que la regeneración implica cambiar la naturaleza humana, lo cual, amados hermanos, requiere un poder que solo Dios tiene. La carne no puede cambiarse a sí misma ni producir vida espiritual. Este poder transformador del Espíritu Santo para renovar el corazón del creyente muestra su omnipotencia y su capacidad divina. Esto significa que el Espíritu Santo no solo es una ayuda espiritual, sino Dios obrando con poder supremo en la vida del ser humano. El Espíritu Santo transforma corazones. Solo Dios puede cambiar el corazón del hombre. Por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Pon allá en los comentarios, aleluya. Amados hermanos, otro ejemplo tremendo del poder del Espíritu Santo se encuentra en Lucas 1:35, que lee: y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Escucha, el ángel Gabriel menciona explícitamente que el Espíritu Santo vendría sobre María, enfatizando que el Espíritu mismo sería el agente directo de la concepción virginal. La concepción de un hijo en una virgen, pues, es un milagro. Va en contra de las leyes naturales de reproducción. Este acto, que desafía toda lógica biológica, es posible solo por el poder omnipotente de Dios. Y el hecho de que el Espíritu Santo sea quien produce este milagro es una prueba directa de su omnipotencia y deidad, ya que solo Dios puede intervenir de manera tan sobrenatural en el proceso de creación y dar vida en un contexto tan imposible como este. Dice el texto que el poder del Altísimo le cubrirá con su sombra. Y algunos dicen, ya ves, es que el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, no es el Dios mismo. Entre ellos, como hemos visto, los testigos de Jehová. Sin embargo, escucha lo que te voy a decir. Esta frase de el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra muestra la intervención de Dios de manera directa, descubriendo al Espíritu Santo como el poder del Altísimo, pero no como simplemente una fuerza. Escucha, la expresión te cubrirá con su sombra alude a la protección y acción poderosa de Dios. En el Antiguo Testamento, la nube de la presencia de Dios cubría el tabernáculo y más adelante el templo, señalando que Dios estaba habitando y actuando activamente entre su pueblo, Dios mismo. Aquí, esa misma sombra de protección y poder que simboliza la presencia divina es atribuida al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. La capacidad de crear vida en el vientre de una virgen es una obra que solo puede ser atribuida a Dios. Ninguna fuerza natural ni poder humano podría lograrlo. La concepción virginal es, por lo tanto, amados hermanos, un milagro de omnipotencia divina y demuestra que el Espíritu Santo tiene este atributo exclusivo de Dios. Y no solo obró en el nacimiento virginal de Jesús, demostrando su omnipotencia divina, también levantó a Jesús de los muertos. Demostró una vez más que Él es dador de vida. Obró dentro de la creación, dando orden y creando, como lo dice Génesis 1:2, Salmo 104:30, Job 33:4. Amados hermanos, el Espíritu Santo es todopoderoso. El Espíritu Santo es Dios. Escribe allí en los comentarios, el Espíritu Santo es Dios. Por último, el Espíritu Santo no solo es
omnisciente, omnipresente, todopoderoso, sino que también es eterno. A ver, escribe en comentarios, el Espíritu Santo es eterno. Acuérdate que estos son atributos no comunicables de Dios. La persona que los posea es Dios, porque solamente Dios los posee. Mira lo que dice Hebreos 9:14. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno, ¿te das cuenta? Del Espíritu eterno. ¿Cómo se le llama al Espíritu en este texto? ¿Lo tienes en pantalla? El Espíritu eterno, que por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Dice que mediante el Espíritu eterno. Y quiero decirte que al usar el término eterno para describir al Espíritu Santo, el autor de Hebreos subraya un atributo único de Dios, la eternidad. Y esto implica la ausencia de un comienzo y un final. Mientras que todo lo creado tiene un origen en el tiempo, el Espíritu Santo es descrito como eterno, lo que le coloca fuera de la categoría de los seres creados y le identifica con la esencia de Dios. La eternidad significa que el Espíritu Santo existe fuera de las restricciones de tiempo y espacio. Este atributo demuestra que el Espíritu Santo no es un ser creado, sino parte de la deidad, compartiendo plenamente la naturaleza divina. Su eternidad refuerza su identidad como Dios, ya que esta característica no puede ser atribuida a ningún ser finito o creado, porque el Espíritu Santo es eterno y por cuanto es eterno, es Dios. Apunta tu tercera frase clave. Tercera frase clave, la envías a moderadores. El Espíritu Santo es omnipotente y eterno. Una vez más, no lo apuntes en comentarios. Envíala a moderadores para acreditar clase. El Espíritu Santo es omnipotente y eterno. Amados hermanos, amigos, yo creo que las pruebas presentadas son más que suficientes para afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Sin embargo, a fin de satisfacer aún más los argumentos más exigentes, veamos brevemente otras pruebas adicionales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todo lo que se dice de Jehová, también se dice del Espíritu de Jehová. Las expresiones Jehová dijo y el Espíritu de Jehová son constantemente intercambiables. Y los actos del Espíritu se dice que son los actos de Jehová. Es decir, hay una correlación directa entre Jehová y el Espíritu de Jehová. El Antiguo Testamento los muestra como si fueran uno mismo. Así es, porque el Espíritu Santo es Dios. Y en el Nuevo Testamento, los escritores cambiaron el Jehová dijo por el Espíritu Santo dijo. Esto demuestra que las palabras que los profetas hablaron de parte de Jehová son las mismas palabras del Espíritu Santo. Quiero decirte que en la mente y en la doctrina de los apóstoles no había dudas respecto a que el Espíritu Santo es Jehová mismo y que por tanto es Dios verdadero. Inclusive, de acuerdo al apóstol Pedro en Hechos 5, 3 al 4, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Amados hermanos, la evidencia es abrumadora. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo es Dios. Y quiero que, amados hermanos, al considerar la divinidad del Espíritu Santo, veamos que Él no es simplemente una fuerza o una ayuda ocasional. Él es Dios mismo, eterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Su presencia en nosotros transforma nuestras vidas y nos da acceso a la misma cercanía y poder de Dios.
como el Espíritu Santo conoce las profundidades de Dios, podemos acercarnos a Él para que nos guíe a toda verdad y nos revele la voluntad del Padre. Su poder ilimitado puede darnos vida nueva, cambiar nuestras circunstancias y regenerar nuestro espíritu para que podamos vivir en comunión con el Señor. Amigos, hermanos, les invito a cada día dedicar tiempo para hablar con el Espíritu Santo. Pídale que le muestre lo que el Padre quiere que haga, que le ilumine cuando necesita tomar decisiones. Recuerden que el conocer las profundidades de Dios y poder conocer exactamente la voluntad de Dios lo hace el Espíritu Santo, y Él nos puede guiar hacia la verdad del Padre en cada situación. Incluso, escucha, si hay un área de tu vida que necesitas cambiar, ya sea un mal hábito, una dificultad, una actitud, pide la ayuda del Espíritu Santo. Su omnipotencia es capaz de transformar cualquier situación y moldearte a la imagen de Cristo. Él está en ti, no solo para consolarte, sino para renovarte, fortalecerte y dirigirte. Tú no estás solo. El Espíritu Santo, el Espíritu eterno, está contigo siempre. Puedes vivir con confianza al recordar que tienes un ayudador divino y constante en cada momento, en cualquier lugar donde te encuentres. Recuerda que Él vive en ti. Él es una persona. Él es Dios. Busca, amados hermanos, que su pensamiento y acciones reflejen su santidad. Deja que Él limpie tu corazón de toda obra muerta y te capacite para servir a Dios con gratitud y pureza. Mis hermanos, la realidad de la divinidad del Espíritu Santo nos da acceso a la presencia viva de Dios, a su poder y su guía constante. Que cada día seas renovado y empoderado por el Espíritu Santo para vivir una vida que refleje el amor y la gloria de Dios. Soy Israel Ramírez. Nos vemos en la próxima clase.